Hoy comenzamos una nueva serie para entrar en la palabra. Yo le he llamado al mensaje de hoy Escuela Divina, pero es una serie basada en la vida del rey David. La verdad, eh, pues yo he leído la Biblia, se imagina que yo la he leído varias veces y también he hecho estudios bíblicos, he estudiado la Biblia en varios institutos bíblicos en los que he estado, he sido profesor en otros, pero la verdad, cada vez que uno agarra la Biblia y comienza a leerla, comienza a descubrir cosas nuevas. Y yo les digo, en este momento yo estoy como en un proceso de reingeniería de muchas cosas y cosas que estoy recordando ahora que son claves en mi vida ministerial y en mi vida personal. Entonces, aunque hablamos de este personaje, cada uno trata de conectarse lo que aplica, donde se identifica y donde tiene que aprender para la vida. Ahora, la Biblia contiene más de 3.000 biografías. ¿Usted sabe eso? Más de 3.000 biografías según los estudiosos. Hay algunos, este es unos cómics que se llama Héroes, creo que se llama así, que son los héroes de la Biblia. Hay unos cómics en YouTube y bueno y otras cosas para que los niños puedan ver las historias bíblicas. No son como algunas películas que uno ve que son acomodadas a como el artista, el productor, el director se las imagina. Estas historias bíblicas son ¿cómo decirlo? Muy muy apegada al texto, exacto. Entonces, por eso saqué la imagen ahí. Ahí usted pues se imagina, ahí está Sansón, ahí está Moisés, ahí está Ruth, el faraón, que bueno, no es precisamente un personaje positivo de nosotros, pero es un personaje bíblico. Está la biografía del faraón. Bueno, ahí va a encontrar de todo, Adán y Eva, bueno, y todo eso. Entonces, de todos ellos hay cosas positivas y cosas negativas. Y es algo interesante porque la Biblia no esconde cosas. Diferente a como el cristianismo, bueno, no voy a decir el cristianismo, la religión a veces trata de hacerlo, que nada más muestra las cosas positivas y las cosas negativas medio las oculta, que no se vea, que no sé qué cosa. Eh, no, la Biblia muestra tanto lo positivo como lo negativo. De las cosas positivas nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? Son desafíos para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la vida de Josué, ¿me entiende? Un hombre constante, disciplinado con la lucha, con ser incluso discípulo de Moisés. La vida de Moisés también. Hay muchas cosas positivas en la vida de Moisés para aprender y para aplicar en nuestra vida. Pero también hay cosas de Moisés también que no fueron muy buenas, ¿me entiendes? Que uno trata de evitar o de aprender de los errores por ejemplo, de Moisés. Por ejemplo, en el tema del liderazgo, Moisés fue un hombre que en principio quiso concentrar toda la atención del pueblo de Israel en él. Y llegó Jetro y le dijo, mira, te vas a morir, te vas a matar del estrés y de la agonía de resolverle los problemas a toda esta gente. Entonces, le dio las indicaciones, mira, comienza a delegar, comienza a manejar así y vas a comenzar a poder atender las necesidades del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo Moisés aprendió este principio de liderazgo basado en errores que cometió? ¿Cierto? El caso de Jacob, ¿cierto? Era tramposo, ¿cierto? Engañador y aprovechaba y Dios lo confrontó y lo marcó en su vida. Y de lo que sembró, recogió. ¿Cierto? Así como él andaba en función de estar engañando e incluso engañó hasta el papá, también eso recogió. Lo engañaron, le metieron gato por liebre, supuestamente era la que él quería y le metieron otra y no sé qué cosa. Todo lo que producían los negocios, por decirle, se los embolataron, o sea, todo lo que él sembró lo recogió. Y eso son cosas para aprender. Y bueno, podría hablar de muchos de ellos, pero lo cierto es que están en la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellos. En esta serie abordaremos la vida de uno de los personajes más icónicos en la Biblia, tanto por sus proezas
como por sus desaciertos, pero sobre todo por tener un Dios revelado. Lo grande es la revelación de este personaje que es David, cómo se relacionó con Dios. Eso nos desafía. Incluso en el caso mío, ¿cierto? Yo muchas veces, usted me ve tocando la guitarra y mi vida ministerial comenzó con la alabanza, con la música. Yo comencé a servirle al Señor con la alabanza y muchas veces, tal vez por eso me he estancado, no he avanzado mucho. Yo quise dejar eso a un lado para enfocarme en el tema de la enseñanza, en el tema del servicio y la verdad es que Dios no me ha dejado. Y es que el tema de ser un adorador es una cosa que yo no puedo dejar a un lado en mi vida, porque la adoración no implica la música, la adoración implica someterme a Dios y que todo lo que yo haga es un sacrificio de alabanza para el Señor. ¿Me entiende? En todas las, donde yo voy, en el tema de políticas públicas, muchas veces me he querido retirar de eso y dejar de enredarme en tanta cosa, pero Dios me ha puesto ahí y eso es un tributo para que Él sea exaltado con lo que yo hago. El día que yo deje de exaltar al Señor donde estoy, es el momento para salir de ese lugar. Al contrario, que sea un momento de tropiezo, de mal testimonio en esos lugares, mejor. Y es mejor retirarse antes de que Dios lo saque a uno de ahí avergonzado. ¿Entiendes? Porque eso pasa. Entonces, Dios nos da la oportunidad de, como lo vamos a estar viendo en toda esta serie, de recomponer nuestro caminar, y comenzar a glorificar su nombre, que es lo más importante. Lo más importante no es que tú te lleves la gloria, que te sientas bien, que te vaya bien, que todo el mundo diga, wow, a ese tipo sí le va bien porque es cristiano. Eso es lo que nosotros creemos. Pero Dios no come de eso. Si Él es dueño de toda la plata y de todo el oro, Él no le interesa eso. Él lo que le interesa es que donde nosotros vayamos, la gloria sea para Él. Eso es lo clave en donde estemos. Ahora, ¿quién era David? David era el menor de 8 hermanos. Eh, ellos eran parte de lo que se llama la tribu de David. Él nació en Belén. Y Belén significa casa del pan, casa de la provisión, donde Dios provee. Y es más, de ahí, muchos años después, usted sabe que nació Jesús. Él era hijo de Isaí. Isaí era un hombre que tenía reconocido por ser un miembro de la tribu de Judá, pero no era un hombre adinerado, era un hombre que tenía, ¿cómo decirlo? Ganado, pero cuando nosotros pensamos ganado son no sé cuántas cabezas de ganado, no, él tenía ovejas, ¿cierto? Que las cuidaba en la familia, en la tradición familiar, las ovejas las cuidaba el menor de los hijos. Y el trabajo de cuidar las ovejas era el trabajo más despectivo dentro de la casa. Cuando a alguien le tocaba lo más bajo, a veces ahora mismo, no, que el que barre, el que lava los platos, el más despectivo, el trabajo más básico era cuidar las ovejas. Eso tiene unas implicaciones que, bueno, de pronto en el desarrollo vamos a estar explicando. Y ese era el trabajo de David. Es interesante porque David, a veces hay mucha especulación. Voy a decir algo que me llamó la atención. Ahí dicen que Isaí estaba complacido porque tenía 7 hijos, porque 7 era el número perfecto. Era el número correcto para decir que la bendición de Dios estaba en su casa, etcétera, etcétera. Pero nació un último hijo, que fue David, y descompletó el número perfecto, el número 8, que fue David. Ahora, algunos dicen, él dice en el Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre. Entonces dicen algunos estudiosos que parece ser, porque no es algo, era un hijo de una relación vergonzosa. Por eso lo mandaron por allá, por eso no lo tenían en cuenta como hijo. Y por eso él creció relegado. Ahora, uno ve esta historia y dice,
muchos de nosotros hemos vivido así, de una u otra manera, como decimos, excluidos, ¿cierto? De una u otra manera. Pero bueno, ahorita vamos a abordar eso. El fundamento bíblico de la enseñanza de esta mañana. Quiero tocar 3 porciones que las voy a conectar en el desarrollo. Primera de Samuel, capítulo 16. Esta es la primera vez que aparece David en la Biblia. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí a sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron al encuentro temblando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Y contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Y cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo, Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque porque lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el Señor, este no es el que el Señor ha elegido. Y después Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo, tampoco este es quien el Señor ha elegido. Y de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y después Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando de las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él no llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Primera de Crónicas 17, dice, 7 y 12, del 7 al 12, dice, y ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar las ovejas de los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria y un pueblo, Israel, y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Bueno, hay otras cositas ahí, pero... Y el Salmo 78. Otra cosa especial de David fue que escribió muchos de los salmos, la gran mayoría de los salmos que nosotros conocemos. La gente piensa que todo el libro de salmos, no. Todo el libro de salmos no fue escrito por él. La gran parte de los salmos
Sí, pero no todos. El Salmo 78, que creo no lo escribió él, creo. Sí, exacto, es un salmo que se le llama Salmo de Asaf. Asaf era un músico, un levita. Dice en el versículo 70, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Mire todo lo que está diciendo de cómo fue Dios que lo sacó de ese lugar. Hay una canción que dice que lo sacó del anonimato, de donde nadie lo veía. Bueno, él también lo dice más adelante. Donde nadie lo veía, donde nadie sabía que existía. Dios lo trajo, lo seleccionó para que fuera el rey de, el rey de Israel. Y yo te digo una cosa, a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Nos dejamos guiar por la apariencia, por la estatura o por las condiciones. Y resulta que Dios rechaza todo eso. Yo les cuento una experiencia personal. Yo, pues cuando estaba en el ministerio, yo era pastor de jóvenes, creo que les he contado, y el Señor me habló. En ese momento mi sueño era seguir estudiando, seguir preparándome para servir al Señor. Entonces, yo había hecho vueltas para ir a estudiar a Bogotá, al seminario de Medellín, incluso eh, tenía en esa época Miguel Arrazola, no era el pastor que hoy es famoso, sino que era un amigo en común y nos sentamos a escuchar él acababa de llegar de Rema, donde había estudiado y hasta me sonó el tema de irme a estudiar a Rema y todas estas cosas. Quería seguir estudiando, pero bueno, en ese momento Dios me dijo que era el tiempo de salir, me casé, nos fuimos para República Dominicana y yo dije, ese sueño como que se archivó. Resulta que en un pueblo, cuando nosotros llegamos a República Dominicana, a ese pueblo, al menos en el internet, en ese momento, Jarabacoa ni aparecía. Aparecía La Vega, que era la capital de la provincia, pero Jarabacoa no se veía. Y yo, Dios mío, ¿en qué hueco nos vamos a meter? Pero era lo que Dios estaba haciendo. Y Dios nos mandó a ese pueblo, a Jarabacoa. Y allí a Jarabacoa llegó un instituto de estudios que estaba en la capital, pero lo que llaman una extensión. Y esa extensión, en esa extensión, Dios nos permitió prepararnos, hicimos un diplomado de consejería familiar, yo hice un instituto bíblico, o sea, ahí mismo, Dios me permitió seguir estudiando. Entonces, cuando Dios, mi pastor me decía, Pachito, Jarabacoa, el primer pastor que yo tuve, Germán Dajer, él me decía, mi hijo, si te fueras a estudiar a Estados Unidos, tantos lugares que es como a Miami, a no sé qué cosa, que hay tanto, eso es un avanzar, pero en República Dominicana y Jarabacoa, mi hijo, eso es retroceder, ya no hay ni luz ahí, y es verdad, ni agua, y y era así, allá no habían apagones sino alumbrones, o sea, de vez en cuando aparecía la luz y el agua era también, ¿me entiendes? Nosotros nos quejamos de Turbaco, agua de pozo, nosotros nos quejamos, pero las condiciones, nosotros por eso nos sentimos cómodos en Turbaco, porque las condiciones que estábamos cuando llegamos a Jarabacoa eran peor. Aquí el agua aparece, en algunos lugares aparece una vez al mes y todo lo que usted sabe, y allá donde estoy yo en Bonanza, gracias a Dios tenemos casi siempre agua. Pero mi hermano, allá ni eso. Ya, para que tú tuvieras agua con que bajar los inodoros y lavar, tenías que tener lo que llamaban pozos tubulares, o sea, un pozo que traía el agua del subsuelo y llenarlo en unos tanques. Y el agua que tú tomabas era agua ni siquiera filtrada, esa de que, como acá que tenemos un filtro, no, nada. Allá tenías que comprarla afuera porque como te tomaras esa agua, problema, problema. Entrabas en una dieta líquida intensa.
Entonces, no importa el lugar donde Dios te lleve. Donde Dios te lleve, si es Él el que te ha llevado o de donde te ha escogido, Él te va a preparar y te va a bendecir. Y ese lugar, Belén, se convertirá en casa de provisión, en casa de prosperidad para ti. Y te digo, lo ha sido en los lugares donde Dios nos ha llevado. A Jarabacoa, también yo era copastor en Turbaco, como en Cartagena, y a veces la gente me decía, usted se va para Turbaco. Yo le decía, mi hermano, ¿y por qué no lo mandan para Santa Marta? ¿Por qué no lo mandan para allá, para allá? No, mi hermano, decidieron que Turbaco y entiendo que Dios me mandó para allá. Y aquí Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Le estábamos pensando en nuestros hijos. Eh, eh, estudiaron aquí. Ay, ¿por qué no lo pones en La Esperanza? ¿Por qué no los pones en no sé qué cosa? Porque estudiaron en su gimnasio del Valle. Y ahí está Mateo con sus becas y todo ese poco de cosas. En el colegio donde Dios lo puso. Entonces no miremos lo que todo el mundo ve, las condiciones, es que esto, es que, yo no sé, hay muchas cosas que a veces miramos. Y a mí me llama la atención porque esta expresión que está en el capítulo 16, versículo 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, claro, hay un antecedente de ahí, que era que había ocurrido la elección del anterior rey, que era Saúl, y Saúl era un hombre alto, dicen que cuando la gente miraba así, la cabeza de Saúl estaba por encima de todo el mundo, era rubio, fuerte y todas esas cosas. Y se vio la apariencia, necesitamos un rey así que inspire temor, ¿me entiendes? Y eso es lo que vieron en Samuel. Y tal vez en esta oportunidad Samuel estaba pensando lo mismo, que el reemplazo de Saúl sería alguien así con esas condiciones. Pero mira lo que el Señor le dice, no mires la apariencia. Y yo te digo, se lo está diciendo a un hombre de Dios, a un hombre de Dios como Samuel, imagínate. Dice la Escritura que Samuel, ninguna de sus profecías cayó a tierra, o sea, ninguna de las profecías que dio Samuel fueron equivocadas, todas fueron exactas y precisas. Y este hombre, hay un momento en que duda, ¿será este? ¿No será este? Y era un tremendo hombre de Dios. Entonces, la gente de Dios también tenemos momentos en que dudamos, en que nos equivocamos. Si tú lo has experimentado, no quiere decir que tú seas menos espiritual. Es un momento por el que atravesamos, a veces decisiones que tenemos que tomar. Pero lo importante es que tú puedas retomar el camino y decirse, como Samuel, ser dirigido en ese proceso, en ese caminar, para escoger, para tomar la decisión que tienes que tomar de manera sabia. Ahora, David fue uno de los, como era el hijo menor, yo les decía, los hijos menores eran los que hacían los oficios más viles, como por ejemplo, cuidar las ovejas. Por eso para nosotros vemos una oveja y nos parece algo tierno, ay, las ovejitas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento lo más sucio, lo más terrible era la oveja, porque oveja era sinónimo de un animal bruto. Entonces, por eso a veces nos comparan con ovejas, porque somos medio cerrados, también como medio tercos, ¿me entiendes? Entonces, por eso necesitamos un pastor que nos guíe, que nos quiebre las patas, que nos dé dirección. Por eso necesitamos, y Jehová es, como dijo la revelación de David, Jehová es mi pastor, porque él sabía que él era el que le partía las patas, el que le daba dirección, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando específicamente de este punto, le tocó el oficio más vil de la casa. Y al contrario, nosotros en todo el contexto de la Biblia vemos que David no se quejaba de eso, ni vivía amargado por eso. Y sabe, amado, es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo que todo el mundo nos hace ver como que estamos excluidos, relegados. Mira, y te tocó no sé qué cosa. Mira, a ti es el que te toca. Amado, cuando tenemos una actitud correcta como la que tenía David, entendemos
que ese es parte del plan de Dios. Él no sabía que iba a ser el rey de Israel, pero igual lo que estaba haciendo y donde lo colocaron, lo disfrutó. Esa ha sido también como que voy a decirlo así, como una de las peleas que a veces tenemos con nuestros hijos, que hay cosas que ellos hacen, mijo, disfrútalo, porque si no te vas a llenar de amargura. Y lo mismo yo me he dado cuenta que en la vida, en las demás cosas, profesionalmente, ministerialmente, usted se imagina que yo estuviera, usted cree, la iglesia ha prosperado, nuestra iglesia ha prosperado. Amado, yo en la asociación de pastores a veces comparto con algunos y escucho la condición en que algunas iglesias están aquí en Turbaco. Las iglesias que han tenido que cerrar porque no tienen recursos, porque no tienen esto, las situaciones de enfermedad en las que hay pastores aquí. Por mucho tiempo Turbaco fue un cementerio de pastores. Los pastores que venían aquí terminaban o enfermos, o muertos, o separados. Por mucho tiempo fue así. Y yo veo la situación de nosotros y yo digo, Dios mío, Dios nos ha prosperado. En pandemia, cuando no había la gente, todas las iglesias, el ingreso se restringió, se redujo, incluso la de nosotros se redujo el ingreso. Nosotros no dejamos de tener sede. Nuestra iglesia siguió siendo un lugar donde llevábamos provisión a la gente. Mercados, bueno, ustedes saben que fue así. Entonces, nunca, donde Dios te ha puesto, donde estés ubicado, hazlo con gozo. Hazlo con gozo. Aprende de lo que Dios está haciendo contigo. Disfrútalo. ¿Me entiendes? Porque tú en este momento no sabes qué te está enseñando el Señor ahí. ¿Por qué Dios te tiene en esa estación? Y un día lo vas a entender como lo entendió más adelante David. Incluso, fíjate, la familia de David no le daba importancia. Imagínate, cuando llega Samuel, ni se acordaron, ni lo invitaron a la cena. Ni lo invitaron. Mi hijo, va a venir imagínate, era después del rey, y hasta de pronto más importante que el rey, porque el rey lo puso él. Más importante en la nación era Samuel. Y llega el personaje más importante de la nación a la casa de ellos. Hombre, que mis hijos todos estén, todos, y eso a veces nos pasa a nosotros, cuando llega alguien, cuidado te vas a perder, que estés aquí porque vamos a invitar a comer, llega fulano de tal. ¿Me entiendes? Y en esa escena se olvidaron de David. Ni se acordaron de David. Y cuando comienza Samuel, mira, ¿dónde están tus hijos? Mira, aquí está Abinadab, acá está Simea, acá está el otro, ¿cómo se llama el otro? Bueno, los siete hijos de él, y se le olvidó que había otro que estaba cuidando de las ovejas. Y hay otra escena en el capítulo 17, versículo 28, están los tres hermanos mayores en la guerra y resulta que lo mandan. David, vaya a llevarle comida a sus hermanos. Y David va también a llevarle comida a los hermanos. Y dice en el versículo 28 y 29, pero cuando Eliab era otro de los hermanos mayores, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Imagínate, qué rechazo. En vez de recibirlo, mi hermanito, gracias porque viniste, porque nos traíste alimento, porque te acordaste de nosotros. Nada. ¿Qué haces aquí? Porque en el término de nosotros, oye, tú si eres sapo, que vienes acá. Así recibieron a David. Mira la situación, la condición en que como familia tenían a David. Y aún así, Dios tenía un propósito preparado. Y él no entra quejándose ni atacando a la familia. Y cuando está en el lugar de autoridad, tampoco se aprovecha de eso. Ahora que yo estoy en la buena, me las van a pagar todas las que me hicieron. Nada de eso. Su primer círculo íntimo, como dice, fue su familia. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, también
mientras cuidaba las ovejas, estaba solo, se acostumbró al tema de la soledad y lo aprovechó. Mientras estaba en la soledad cuidando a sus ovejas, ¿qué hacía? Componía canciones, adquirió destreza con el arpa, se entiende que era. Entonces, en tus tiempos, todo tiempo, tú lo puedes aprovechar. Cuando yo estoy manejando, cuando hago trayectos largos, yo, bueno, ya no, ya hoy escucho música, escucho prédicas, aprovecho el tiempo. Y nosotros a veces perdemos el tiempo. Son una oportunidad. ¿Sabes cuándo te van a devolver esos 15 minutos, esa media hora? Nunca. Entonces aprovechala, aprovechala. Que cada cosa que tú hagas, la disfrutes aprovechándola para edificarte, para conocer, para formarte. Yo a veces lucho también porque a veces yo voy o sea, yo me eduqué o no sé, con la idea de que yo voy a un lugar y yo voy es pendiente de que veo, de que aprendo. ¿Me entiendes? Lo mismo las películas. En estos días me vi una y me impactó. eh, Se llama, creo que Diamantes, no me acuerdo si es de sangre o no, en Sudáfrica, pero es de una familia que se dedica a comercializar con diamantes. Diamantes turbios, creo que, ¿me entiendes? Y no es la película en sí, sino conocer lo que es la cultura de los judíos, cómo manejaban bueno, hay muchas cosas ahí. Entonces uno las ve y aprovecha para conocer. La otra que tú dices, Alex, eh, me comencé a verla y me impactó cómo es el manejo de las minas en África, la condición de esclavitud, de explotación. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno ve cosas, películas, o cuando viaja, uno tiene que llegar con el ánimo de aprender. ¿Me entiendes? Que algo quede en tu vida, porque si no pasaste de largo. Pasaste de largo y no viste nada ni aprendiste nada. Entonces, David era un hombre que aún en los momentos de soledad, aún haciendo lo menospreciado, como era cuidar las ovejas, él estaba aprendiendo y formándose todo eso. Ahora, creció, como usted puede ver, en un entorno difícil, pero cuando a veces nos levantamos en entornos difíciles, Dios tiene un gran propósito. Las dificultades te fortalecen. No te vas a doblegar por la primera dificultad. Y eso fue una de las cosas que yo creo que se formaron en el desierto. Eh, ¿Tú te imaginas él con las ovejas ahí? Ay, ahí viene el lobo. Ay, se comió una oveja. Ay, el oso. Ay, se comió la otra oveja. Ay, se la comieron. No, él aprendió a levantarse y a pelear por sus ovejas, a usar, se ingenió cómo defenderse con la honda, con la vara, con el callado, a defenderse y a defender lo que habían delegado. Una actitud de amargura hubiera sido esa. Esas ovejas son de mi papá y si me comen a mí, que se coman las ovejas de mi papá, ni mío es, ni me van a dar nada, se las coman. Al contrario, su actitud de responsabilidad, esa era una de las cosas que yo estaba leyendo también, la responsabilidad que se desarrolló en la vida de David. Y la responsabilidad, ¿tú cómo la desarrollas? Delegando cosas. ¿Ah? No la dan los años, ni la sabiduría. La responsabilidad es una cosa que genera en ti muchos valores. Toma, ¿cómo lo manejas? Y David, imagínate, como dice la escritura más adelante, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más. Pero a veces queremos que Dios nos ponga sobre más, pero no hemos sido fieles en lo poco. ¿Me entiendes? Si tú no eres fiel con manteniendo limpios los 3 calzoncillos que tienes, los zapatos, oye, no esperes tener que Dios te ponga sobre más. ¿Me entiendes? Porque lo vas a malgastar, lo vas a manejar mal.
cualquier cosa que te llegue a las manos. Entonces, sé fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre más. Y eso fue una verdad en el caso de David. Fue fiel con lo que no era de él. ¿Y qué no era de él? El rebaño. Y Dios lo puso sobre más. Porque como dice, como vimos ahí, Dios lo puso como pastor de las ovejas de Jacob, los descendientes de Jacob. Y lo mismo, Dios lo puso allí como rey, no para que él se enseñoreara, sino para que cuidara y administrara lo que era de Dios. Entonces, fiel en lo poco para que Dios lo ponga sobre más. Allí en el desierto, donde estaba excluido, fue Dios formando en él un guerrero, un líder. Una lectura que yo estaba viendo es que muchos de las estrategias que él aprendió para defender las ovejas eran las estrategias que él utilizó en las batallas de Israel. Muchos de los conceptos. Vi un documental que estaba, bueno, de todas las estrategias que él utilizó en las batallas. ¿Dónde los aprendió? En el desierto defendiendo las ovejas. Entonces ahí donde Dios te tiene, Dios te está enseñando, número uno, a ser un guerrero, a pelear por lo que Dios te ha dado, a cuidar lo que Dios te ha dado. Y otra cosa es a liderar sus ovejas, cómo las seguía, las llevaba, como decía él, a lugares donde las pudiera apacentar, donde pudieran comer. Él aprendió a distinguir cuál era el pasto bueno del pasto que no era bueno para alimentar a sus ovejas. ¿Me entiendes? Y así pasa con nosotros. Aprendemos a discernir qué le conviene a nuestros hijos, a nuestra familia y qué no. Y allí formó un adorador. Como yo les decía, la adoración no es un tema de show, ¿ah? De habilidad musical. Es una actitud del corazón, de agradecimiento. Es algo que brota de tu corazón para exaltar al Señor. Ahora, él fue ungido, como estamos viendo ahí en ese relato, a los 14 años. Pero él fue rey 15 años después. Y a veces nosotros queremos que, ay, nos ungieron y ya mañana comencemos a ejercer. No, mi hermano, Dios te unge, pero para llevarte allá hay un proceso. Hay un proceso de aprendizaje, de trato de tu carácter y todas esas cosas. Mientras llegaron esos 15 años, ¿qué pasó? Él fue cantor del rey. Iba a palacio, le cantaba unas canciones al rey Saúl, porque rey Saúl estaba en crisis, en las depresiones y todo eso, y él le tocaba la canción y dice la escritura que los demonios o los espíritus que lo perturbaban, que lo volvían loco, el estrés y todas esas cosas se iba. Saúl se relajaba cuando David tocaba el arpa, ¿me entiendes? Y así fue por un tiempo. Y luego, ¿qué ocurrió? Fue a pelear con Goliat. No fue, lo sentaron ahí, bueno, David, ¿cuál es la estrategia para que venzas a Goliat? No, lo mandaron como carne de cañón. Y usted ha visto el texto. Nadie daba un peso porque él le ganara a Goliat. Y la misma estrategia, ¿me entiendes? Le quisieron poner, eso lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, la armadura de un rey, todas esas cosas, y resulta, no, mi hermano, yo aquí no puedo dar ni un paso, yo voy a pelear con lo que Dios me ha entrenado. La onda y el callado. Exacto, la onda para tirar las piedras, exacto, con lo que él se defendía. Entonces, Dios va a utilizar lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Se ha formado en el desierto, esas destrezas. Y también, antes de ser ungido, antes de que ejerciera como rey, también fue perseguido. Saúl, quien debía protegerlo, porque era el que le cantaba las canciones a él, lo ayudaba a que se le fuera el estrés y toda la crisis que tenía, y además lo defendió contra Goliat, debía protegerlo. Y además fue su suegro. Y resulta que Samuel intentó matarlo varias veces. Saúl intentó matarlo varias veces.
y lo declaró enemigo objetivo militar, como diríamos hoy. El que lo maten, le doy un premio. Y aún así, David siguió siendo fiel a él. Y siguió siendo formado durante eso. Formó fieles. Dicen que a David, o lo vamos a ver también, se le acercaron ¿quiénes? Los mejores guerreros. No, mi hermano, los endeudados, los amargados, todos los que estaban en crisis fueron los que se le acercaron a David. Y de ellos formó un ejército. Formó un ejército. A veces nosotros estamos esperando que nos llegue la mejor gente. Y a veces no es así. Pero ¿qué te toca hacer a ti? Formarlos. Formarlos para que ellos un día puedan ser efectivos en lo que hacen. Entonces, mientras ese trayecto entre el momento en que lo ungieron hasta cuando él ejerce, pasan 15 años. Alguno tira la toalla, ¿cierto? Todos los días, oye, ¿hasta cuándo yo aquí en este y que ungido? Y, mira, yo no veo nada. Espérate. Dios está haciendo algo en tu corazón. Dios está haciendo algo en tu vida. Y Él cumplirá. Ahora, entrando hacia la parte final, hay unas diferencias que quiero resaltar entre un hombre pedido por los hombres y un hombre escogido por Dios. Saúl, que fue el primer rey de Israel, la gente pidió, nosotros queremos, para ir como rápido, nosotros queremos un rey como las otras naciones. Queremos tener a alguien como las otras naciones, que y no se atuvieron a lo que Dios estaba estableciendo, porque el gobierno de Dios era a través de los jueces, pero ellos querían un rey como las otras naciones. A veces nos pasa así, no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, sino queremos es lo que otros tienen. Y ahí viene el problema, porque lo que otros tienen sus problemas. Es como, por ejemplo, yo hago siempre el chiste y el comentario y es una cosa que, por ejemplo, yo tenía un Aveo, usted sabe, y el Aveo era el carro que yo podía sostener. Pero a mí se me iba el ojo cuando yo veía una Duster, otros carros que yo veía, se me iba el ojo. Pero una vez estaba reparando la farola del Aveo mío y la reparación en ese momento me salió por 70,000 pesos. Y había una Duster al lado. Yo pregunto, oye, ¿y esa en cuánto le cuesta? 350,000 pesos. La más la reparación de una rayita así. Y yo dije, definitivamente, yo puedo pagar es esta. Cuando fue el momento, pues Dios nos dio el carro que tenemos. Pero ¿me entiende? Y yo le vi a alguien que quería tener X carro. Y cogió y lo compró. Lo fijo. La suegra de él le decía, ese carro no es tuyo, ese carro es del banco. De aquí. Y mi hermano, el día que se le dañaron las bujías a ese carro, nada más las bujías, ahí duró el carro parqueado hasta que se volvió a endeudar nada más para cambiarle las bujías. Sí, porque ese era el que quería, él, el que le gustaba, el que... Mi hermano, si no tienes para sostener un carro de eso, ¿entiendes? Pero es una diferencia con la situación de David. David se dio toda la coyuntura y Dios dijo, mira, este es el hombre que lo va a reemplazar. Y no solamente llegó en la medida, en la formación y como Israel lo necesitaba, sino lo más importante, con el corazón correcto. Entonces a veces, como dijo Samuel, no se te vaya el ojo por las apariencias, no se te vaya el ojo por la estatura, ¿me entiendes? Por los recursos, por, bueno, tantas cosas, sino mira lo que el Señor mira, que es el corazón. Y tú tienes que enfocarte en lo que tú puedes, en lo que Dios te ha dado, en las capacidades donde Dios te ha equipado, ¿cierto? Y no en cosas que son pura cuestión de un corazón egoísta. ¿Me entiendes? Entonces, ojo con eso. Ahora, David es la respuesta también a alguien que atraviesa un proceso para ser formado. En cambio, Saúl llegó para resolver un problema y ya.
Y por eso todos los problemas que tuvo, no estaba preparado para eso, no tenía las condiciones, no tenía el carácter para hacer. Y por eso todos los problemas que trajo Saúl. En cambio David, un hombre que fue llevando victoria en victoria. Ahora, hay cosas en las que coinciden. Ambos no querían ser reyes. No estaban buscando, yo quiero ser rey, yo me lo merezco, no querían. Dios los, los ungió para eso. Ahora, uno pedido por el pueblo, otro entró a resolver un tema de coyuntura o de situación. Ahora, Dios estuvo en la selección de ambos con el profeta Samuel. O sea, no se puede decir, no, es que Saúl fue porque no lo escogió Samuel. A los dos los escogió Samuel. A los dos los ungió Samuel. Ambos tuvieron que superar temas familiares. Bueno, hay situaciones diferentes. La familia de Saúl era una familia pudiente, reconocida. En cambio, la familia de David era una familia pobre, no tenía muchos recursos. Ambos tuvieron el mismo consejero, Samuel. Y eso es clave. A veces te está aconsejando la misma persona, pero la reacción de Saúl fue diferente a la de David. Cuando Samuel le hablaba a David, él entendía que Dios le estaba hablando. Cuando Samuel le hablaba a Saúl, déjame pensar a ver si me conviene o no me conviene. Como muchos de nosotros. No si Dios quiere, sino si me gusta, si me parece, si. Entonces, hay una diferencia. Ambos tuvieron la misma posición de liderazgo como reyes. Ambos tuvieron la misma posibilidad de enmendar sus errores. Pero la forma en que reaccionaron fue diferente. Son diferentes en las razones de su escogencia. Tal vez tú llegaste a un lugar aparentemente de carambola, pero tu decisión en ese lugar va a marcar la diferencia. ¿Cómo tú reaccionas a esa oportunidad? ¿Vas a ser el mismo, te vas a comportar igualito que Saúl o te vas a comportar como Dios espera de ti, como David? En la misma posición. David tuvo tiempo de formación previo al ungimiento, o sea, antes de que lo ungieran, él estaba siendo formado en el desierto con sus ovejas. Y después también siguió el proceso. Y aun cuando llegó como rey, también se dejó guiar. Dios, oía la voz de Dios y se dejaba direccionar. También fueron diferentes en las decisiones que tomaron. David era un hombre paciente, esperaba el momento de cada cosa. Saúl no. Saúl, se están demorando. Yo voy a resolver esto porque si no, ajá. Y ahí vino el problema. Se ganó el rechazo de Dios. Saúl siempre luchó contra lo mismo. Toda la vida de Saúl siempre estuvo luchando, tuvo las mismas luchas contra los filisteos. En cambio, David no. Y a veces se parece a algunos cristianos. Toda la vida luchando con lo mismo. Toda la vida luchando con lo mismo. ¿Me entiendes? Cuando Dios espera que nosotros seamos como David. Venzamos esa cosa, lógicamente en la próxima estación será otra lucha, ¿me entiendes? Pero tú vas dejando atrás cosas. Pero toda la vida luchando con lo mismo. Ese es el carácter de Saúl. Ahora, cuando Dios te ha escogido, Dios tiene un propósito contigo. O sea, no, pues, Dios me tiene la mala. ¿Y por qué? No, mi hermano, todos los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios para algo, con un propósito. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Como la de Saúl o como la de David? ¿Cómo vas a entender la situación por la que estabas atravesando? ¿Como Saúl o como David? Mientras llega el cumplimiento, Dios te está formando en obediencia, en fe, refinando tus talentos. Y lo más importante, refinando tu corazón. La respuesta del llamado que Dios te ha hecho va a ser de bendición para tu familia y para tu nación. A veces nosotros creemos que lo que hacemos nada más me afecta a mí y es problema mío, amados, y a veces hasta nuestra descendencia. Yo les he contado, bueno,
la diferencia entre, yo les voy a contar algo así, en muchos lugares donde yo iba o me conocían, había gente que me decía, tú eres hijo de Tarsila, yo conozco a Tarsi, yo conozco a Tarsi. Y otros lugares, tú eres hijo de Pacho Cortés. Y, y era por la estela de desaciertos y de errores que mi papá cometió. Incluso una vez en Magangué, mi papá es de Magangué, y una vez fui a participar en un evento allá, alguien que se le murió la mamá, y yo fui a oficiar, y alguien que fue amigo de mi papá me dijo, déjame decirte, yo no pensé que Pacho Cortés diera algo bueno, imagínate. A mí me hablan de que tú eres una persona muy correcta, que tú eres esto, que no sé qué cosa. Y yo te miro y como que sí, pero a mí no me cabe en la cabeza. Y el tipo me decía, tienes la misma pinta, a veces las maneras de tu papá, pero, pero no sé. Y entonces, lo que tú hagas, tú crees que no, pero tiene trascendencia hasta tu familia. ¿Me entiendes? Yo te digo, yo me he cuidado de muchas cosas porque yo pienso en mis hijos. Que mis hijos donde vayan, no es, parecido, ese man es una lacra, ese man, al contrario, que mis hijos también puedan sentirse un día orgullosos de que les di buen testimonio, de que, bueno, etcétera, etcétera, de que incluso donde ellos se mueven, tú eres hijo del pastor Pacho. Ahora no, ya no es así. Ya ahora nosotros somos, Milena y yo somos los papás de Mateo, los papás de Juan David. Antes le decían a ellos, tú eres hijo de Pacho. Ahora tú eres el papá de, o sea, ya a ellos los están reconociendo por lo que ellos hacen. Entonces, pero en cuanto a nosotros, nos toca hacer eso. Porque lo que hagamos va a ser trascendental aún en la historia de ellos. En la historia de ellos. Y aunque tu familia no crea en tu llamado, aunque no crea en las condiciones, aunque la situación y las condiciones no sean propicias, Dios cumplirá si tú le crees. Si tú le crees. Y yo también te doy un testimonio. Cuando yo terminé el bachillerato o en los últimos años del bachillerato, yo trabajaba y uno de mis trabajos, yo en una bomba del pie de la popa, yo lavaba carros y secaba carros ahí. Ahí había una bomba que tenía un lavadero y ahí trabajé y ahí ganaba plata para pagar mis estudios, para terminar el bachillerato y para aportar a mi casa. Y cuando ya me iba a graduar, cuando mucha de mi familia preguntó, ¿y qué va a estudiar Pachito? No, quiere estudiar Derecho. ¿Derecho? Eso es para niños ricos. Que estudie mecánica, que estudie algo que tenga que ver con lo que está haciendo, que le está yendo bien. Mucha de tu familia no va a creer en tus condiciones y en tus capacidades. ¿Me entienden? Gloria a Dios por mi mamá sí creyó, mi mamá dijo, mijo, si usted eso es lo que usted quiere, Dios le va a abrir las puertas. Y pude terminar mi carrera como abogado. Entonces, Dios cumplirá si tú le crees, a pesar de las dificultades. Lo estamos viendo también con Mateo. Bueno, al contrario, toda la familia cree con la situación de Mateo, todo el mundo lo empodera, todo el mundo está orgulloso de él, pero las condiciones no eran para que él estudiara en Francia. ¿Me entiende? La gente cuando nos pregunta, ¿y usted cuánto le manda mensual? Hermano, nada. Su beca le da para sostenerse y para muchas cosas. Es un milagro de Dios. Es un milagro. Nosotros decimos, este año, estos días estábamos diciendo mi esposa y yo, este año ha sido un año raro, pero en el buen sentido, porque ha sido un año en que nuestros dos hijos están estudiando afuera. Nosotros tenemos el mismo sueldo de hace 2 años. Y no debemos ni al banco, ni a tarjeta de crédito, ni a esas cosas, y tenemos un carro nuevo.
O sea, ¿cómo puede pasar eso? Porque Dios es fiel. La iglesia, amados, eh, todo meses anteriores, años anteriores, eh, siempre, siempre hemos cumplido, hemos tenido como buen testimonio en los lugares, pero siempre apretado. Y a veces 2 meses, y otros 2 meses apretado, pero gracias a Dios, como mi esposa y Diana son muy buenas administradoras, los meses que tenemos un buen recaudo los guardamos para cuando no nos vaya tan bien. Pero a pesar de todo, a pesar de que Turbaco decían que era un cementerio de pastores, a pesar de que nosotros trabajamos secularmente, porque para que la iglesia pueda prosperar, a veces se necesita que los pastores estén dedicados tiempo completo y no pasa eso con nosotros. A pesar de todas esas cosas, nuestra iglesia está firme y avanzando. Y yo creo que también una de las cosas más importantes, el tema del testimonio. Nos reconocen en lugar, entre la asociación de pastores, no somos la iglesia más grande de Turbaco, pero dentro de la asociación nos conocen y nos respetan como iglesia. Y a nivel de Bolívar también, donde estamos como iglesia, tenemos un buen testimonio. Así que sigamos adelante, amados, creyéndole a Dios, no las circunstancias, no lo que está pasando alrededor, no lo que el ojo puede ver, sino lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Bueno, la pregunta que siempre hacemos, las dos preguntas que siempre hacemos. Número uno, ¿qué te habló Dios de manera particular? ¿Qué te habló Dios? Cierra tus ojitos ahí un momentico y ya entrando a... Ajá. Bueno, yo quiero compartirles algo que me sucedió esta quincena. A mí, yo tengo 2 empresas que tengo que ver con ellas y ellos cada uno me gira quincenal en proporcional lo que le toca a cada socio. Entonces esta quincena, una de las 2 empresas no me giró porque no se vendieron, no se hizo la meta. Entonces yo me puse triste. Yo le dije a la pastora, mire, le dije, voy a girar yo dije, yo estoy siendo obediente porque yo quiero serlo, porque me nace, le voy a girar lo que me giró una empresa, el diezmo, y la otra pues no alcanzó. Yo me puse triste, no porque dejé de recibir un ingreso, sino porque no iba a poder cumplir con mi diezmo, que para mí eso es primordial. Eso fue el 16. Y el 18 mi socio me giró porque en 2 días se hizo la cuota socios y pude cumplir. Amén, amén. 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 Eh, no importa donde Dios te haya colocado, Dios tiene un propósito. No importa si tú eres el más pequeño, Dios quiere engrandecer también tu nombre. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que no te quedes ahí como el que cuida las ovejas, sino que un día puedes también ser rey. La escritura en Apocalipsis, en el capítulo 1, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que somos reyes y sacerdotes. Ahora, entienda bien la porción. A veces todo el mundo cree que, bueno, es para llenarse de orgullo y de fifarrar. No, 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 no. No estás hablando de una posición de gobierno. Dios te ha llamado a ejercer un liderazgo en las áreas donde te ha puesto, donde te ha colocado. No busques tu gloria, deja que Dios te ponga eh, en lo alto, ¿cierto? Entre más tú luchas por mostrarte, de allá te baja el Señor. Pero cuando tú tienes la posición correcta para que Él sea glorificado, Él te levanta. Él te levanta, Él te exalta. Y tal vez ahora no estás pasando por un buen momento, tal vez económicamente, emocionalmente, como también lo debió tener David en el desierto.
Tal vez miraba el desierto y decía yo, ¿cuál es mi futuro? Pero Dios estaba formando de él un gran hombre. Y tal vez tú estás mirando tu situación y estás pensando lo mismo, ¿cuál será mi futuro? ¿Cuál será mi destino? En Dios, el futuro, el destino está asegurado. Disfruta ese momento del desierto porque aún allí tú podrás gozarte y aprender. Padre, gracias por cada uno de los que están en este momento atravesando tal vez una dificultad, pero aún así sigue creyendo, Señor, que tú estás en el asunto, Señor. Que a pesar de la dificultad, Señor, no se ha desmotivado, porque sabe, que pronto saldrá de ese lugar, Señor. Señor, queremos bendecir a aquellos que están en ese lugar siendo formados, para que sus fuerzas no decaigan, Señor. Para que todo lo contrario, Señor, comience a sentirse robusto en fe, en fortaleza, para que Dios sea revelándose en cada situación en la que estás viviendo. En el nombre de Jesús. Si queremos declarar sobre tu vida, tú que estás ahí conectado, levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, yo sé que tú me estás pastoreando, sé que me estás levantando, sé que me estás guiando, sé que tienes un destino para mí, que tienes un futuro para mí. Y por eso puedo declarar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el nombre de Jesús. Recuerda, como siempre decimos, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también.